Hola, ¿qué tal niños y niñas de cuarto básico A y B? Espero que estén muy bien en sus hogares junto a sus familias. El día de hoy vamos a conversar sobre los ejes de simetría, vamos a ahondar en algunos ejemplos y vamos a afianzar, ¿cierto?, lo que ya hemos visto en los videos anteriores en geometría. Quiero que pongan mucha atención. En primer lugar, vamos a recordar los conceptos asociados o aquellas afirmaciones que hemos hecho sobre la simetría. Primero, ¿cuándo una figura es simétrica? Una figura es simétrica, ¿cierto? Cuando podemos trazarle una o más ejes de simetría, ¿ya? Recuerde que una figura puede tener una eje de simetría o puede tener muchos más, ¿ya? Entonces, si yo puedo trazar un eje de simetría a la figura de forma correcta, eso quiere decir de que la figura es simétrica. Ahora, ¿qué es un eje de simetría? Es una línea que va a dividir a la figura de forma exacta en dos partes idénticas, ¿ya? Tienen que ser las dos partes iguales, ¿ya? Porque de lo contrario, si no son iguales, quiere decir que la figura no es simétrica, ¿ya? Eso es sumamente importante. Y lo otro es que nosotros cada vez que trazamos un eje de simetría y reflexionamos sobre si la figura es o no simétrica, tenemos que imaginar que donde yo pongo mi línea de simetría, es como la parte donde yo voy a doblar la figura. ¿Para qué? Para que ver si es que coincide absolutamente en sus lados y en su figura. Y si es así, quiere decir de que la figura es simétrica. Pongan atención a este corazón. Yo le he puesto dos colores distintos para que podamos después comparar si un lado es igual al otro. Tracé un eje de simetría, una línea, ¿cierto?, que aparentemente la divide en dos partes iguales, ¿ya? ¿Por qué digo aparentemente? Porque no lo hemos comprobado y lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Vamos a doblar la figura gris hacia la parte roja. Si coincide, quiere decir de que trazamos un eje de simetría y que ambas partes son idénticas. Muy bien, ahí nos damos cuenta que traspasamos en la parte gris y efectivamente coincide. Veamos si la parte roja ocurre lo mismo. La pasamos hacia el otro lado y coincide de forma exacta. Quiere decir de que estas dos partes que la línea de simetría, ¿cierto?, separó, son absolutamente idénticas. Y puedo afirmar que el corazón es una figura simétrica. El corazón que yo dibujé, ¿ya? Todo depende de la figura que tengamos presente. Necesito que pongan atención, que observemos con atención la siguiente figura. Acá tenemos un número 8, ¿ya? ¿Por qué puso un número? Porque es una figura cualquiera, elegida, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ver si es que efectivamente esta figura es simétrica, ¿ya? Y vamos a trazar algunos ejes de simetría. Vamos a trazar dos. Vamos a trazar dos en esta figura. Primero, vamos a trazar una que es de forma horizontal, ¿ya? Esta línea horizontal divide en dos partes al número 8, la parte que está arriba, la parte que está abajo. Muy bien. Ahora yo tengo que pensar si es que estas dos partes en esta figura que tenemos acá en la lámina son iguales. Es decir, si yo doblara justo en esa línea negra que está ahí, ¿coincidirían la figura de arriba con la de abajo? Efectivamente, en este caso, ¿cierto? Sí. ¿Es un eje de simetría el que tracé? Sí, porque lo divide en dos partes iguales. Pero veamos si es que esta figura tiene otro eje de simetría. Vamos a trazar uno de forma vertical. Dividimos, ¿cierto?, la figura en dos partes iguales nuevamente con una línea ahora vertical. Y tenemos que ver, ¿cierto?, si estas figuras, ¿cierto?, son iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que reflexionar si yo en esta línea las puedo doblar, ¿cierto? Este 8 lo puedo doblar y coincide. Si nosotros analizamos la forma de la figura y cómo fue trazada la línea de simetría, efectivamente, esta figura también es simétrica. Esta línea también es una línea de simetría. Por lo tanto, en el 8 podríamos afirmar que tiene dos ejes de simetría. ¿Ya? Recuerde que hay figuras que tienen uno solo, y en este caso el 8 tiene dos ejes de simetría. El 8, este 8 que acabamos de analizar, ¿es simétrico? Sí, es simétrico.
Continuemos. Acá yo puse una imagen de una casa, ¿ya? Y nosotros tenemos que ver si es simétrica. Para eso tenemos que empezar a trazar líneas. Yo siempre recomiendo que usted trace la línea horizontal o vertical primero. Podemos trazar otras, ¿cierto? Otros tipos de líneas, ¿cierto? Rectas, obviamente, pero siempre hay que partir de la base con la horizontal y la vertical. Voy a partir con esta que es vertical, ¿ya? Y ahora tenemos que comparar. En esta línea, ¿cierto? Se dividió la casa en dos partes, pero vamos a ver si es que son iguales. Si uno compara la parte de izquierda y derecha, ¿es lo mismo que está en ambos lados? Y empezamos a analizar. Si comparamos estos lados, a ambos lados no está la chimenea, por lo tanto ya puedo descartar de que sea una figura simétrica, la imagen propiamente tal. Tampoco en ambos lados tiene la cerradura de la puerta, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, esos dos elementos que a lo mejor si es que no hubiesen estado, podríamos haber determinado que sí era una figura simétrica y que esa línea sí no hubiese servido como un eje de simetría. Vamos a ver ahora una línea horizontal. Y tenemos que comparar entonces la figura que quedó arriba y la que quedó abajo de esta línea de simetría. Y acá vamos a encontrar muchas diferencias. La ventana, ¿cierto? Esa ventana y esa otra ventana no están en la parte de arriba. La puerta tampoco está en la parte de arriba. Tanto los arbustos que aparecen ahí como el camino tampoco está en la parte de arriba. Lo mismo, la ventana que está en la parte superior no está en la parte inferior en el mismo lugar, no coincidirían si es que yo doblara, ¿cierto?, en el eje de simetría, tampoco lo está la chimenea y tampoco el techo. Por lo tanto, yo puedo determinar que estas figuras, analizándolas con estos dos ejes de simetría que tratamos eh, de poner, ¿cierto?, que esta figura no es simétrica, porque tienen diferencias entre las dos partes que se dividieron. Otro ejemplo. Ahora nos vamos a una letra, la letra H. Parto, ¿cierto?, con mi eje de simetría horizontal y comparamos la parte de arriba con la parte de abajo. ¿Son iguales? Pensemos. Sí, efectivamente son iguales. Si yo doblara justo en esta línea, ¿coincidirían los lados de la letra H? Por supuesto. Efectivamente, si uno se pone a pensar, efectivamente van a coincidir. Vamos a ver con otro eje de simetría, vamos a trazarlo de forma vertical. Muy bien. Comparamos lo que tenemos a un lado con el otro, el lado izquierdo y el lado derecho, y nos vamos a dar cuenta efectivamente que estas figuras sí van a coincidir, que está dividida en dos partes iguales, y que si yo lo doblara ahí al medio, los lados de la H coincidirían. Por lo tanto, tiene dos ejes de simetría, ¿cierto? Lo comprobamos, ¿cierto? Y por lo tanto es una figura simétrica. Necesito que pongan mucha atención. Esta figura apareció en el libro, ¿cierto?, en una actividad. Si nos ponemos a pensar, al trazar una línea de forma vertical, la forma en sí de la figura, ¿ya?, nos permitiría determinar que ambos lados tienen la misma forma, pero tiene otro elemento que es fundamental, que es lo que está en el interior de la figura, ¿ya? En el interior de la figura hay dos personas, ¿ya? Que este podría ser el profesor y el alumno porque es la señal del tránsito que nos indica que es una zona de escuela, de colegio. Por lo tanto, si yo solamente me fijase en la forma que tiene la señal del tránsito, podríamos determinar que coincidirían, pero esta figura tiene un elemento distinto, que es lo que está en el interior, que también lo debo considerar. Por lo tanto, si yo comparo, el niño no está a ambos lados, ni el adulto tampoco está a ambos lados, por lo tanto, yo puedo decir de que esta figura, de esta manera, no podría ser simétrica, porque yo analizo la imagen completa, no solamente la forma en sí. Vamos a trazar una línea de forma horizontal, como aparece en la imagen, y vamos a comparar lo que quedó arriba con lo que quedó abajo. Quizás los contornos pueden coincidir, pero en su interior los contornos de las figuras que están en el interior no lo van a hacer. La parte de arriba de las personas no está abajo, porque abajo están las piernas de las personas. Y por lo tanto yo puedo determinar que no
posee ejes de simetría y por lo tanto la imagen en sí no es simétrica. Y quiero nuevamente insistir, una cosa es la forma de la figura y otra cosa es la figura completa, incluyendo lo que tiene en su interior, que también debiese coincidir. ¿Ya? Bien, espero que les haya quedado claro, un poco más claro. Los ejemplos son fundamentales, ¿ya? Eh, Sumamente importante que usted se atreva a hacer los ejes de simetría. Parta siempre por el horizontal y el vertical, que son, ¿cierto?, como el puntapié inicial para poder analizar la figura. Y recuerde, no solamente tengo que considerar el contorno de la figura, sino que también lo que está en el interior, que también coincidan, ¿ya? Espero que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.